Foucault fue un filósofo francés que estudió y analizó el poder y su relación con la sociedad. Para él, el poder no es algo que se tenga o se dé, sino que se ejerce en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, como la política, la economía, la educación, la familia, la sexualidad y la salud. Foucault argumentaba que el poder no es algo que solo esté en manos de las élites políticas o económicas, sino que es una red de relaciones sociales y discursos que operan de manera sutil y compleja para regular y controlar los comportamientos de los individuos y de los grupos sociales. Para Foucault, el poder no es algo negativo en sí mismo, pero puede ser usado de manera opresiva y coercitiva por aquellos que no lo detentan para imponer sus intereses y visiones del mundo. Por eso, Foucault sugiere que debemos estar atentos a los mecanismos del poder y tratar de desafiarlos y resistirlos en la medida de lo posible. En resumen, para Foucault el poder es una red de relaciones sociales y discursos que influyen en nuestras vidas de maneras sutiles y complejas. Debemos entonces estar alertas a estos mecanismos de poder para no ser controlados por ellos y tratar de desafiarlos y resistirlos para lograr una sociedad más justa y libre. El concepto de panóptico es una idea clave en la filosofía del poder de Foucault. El término proviene de la palabra griega panoptes, que significa todo lo ve, y se refiere a un modelo arquitectónico diseñado por el filósofo y jurista británico Jeremy Bentham en el siglo XVIII. El panóptico es una prisión circular en la que los presos son colocados en celdas individuales alrededor del borde exterior del edificio. En el centro del panóptico hay una torre de vigilancia, desde la cual los guardias pueden ver a todos los presos sin ser vistos por ellos. Esta configuración arquitectónica permite que la vigilancia sea constante e invisible, creando un ambiente de disciplina y control total. Foucault usó el panóptico como una metáfora para explicar cómo funciona el poder en la sociedad moderna. Para él, el panóptico no se limita a la prisión, sino que se extiende a todas las esferas de la vida social, como la educación, la salud, el trabajo y la política. En este sentido, el panóptico se convierte en un modelo para entender cómo el poder se ejerce de manera invisible y constante a través de diversas tecnologías y prácticas disciplinarias. Foucault argumenta que la sociedad moderna se organiza como un panóptico donde cada individuo está sometido a un constante control y vigilancia que se ejerce no solo del Estado, sino también desde todas las instituciones sociales, medios de comunicación y tecnologías digitales. Ahora bien, ¿qué sería el panóptico en la sociedad actual? En la sociedad actual, el panóptico se ha extendido y ha adoptado nuevas formas a través de la tecnología y las redes sociales. Las tecnologías digitales permiten la vigilancia constante y la recopilación de datos personales en tiempo real, lo que ha dado lugar a lo que algunos llaman panóptico digital. En la era de las redes sociales, por ejemplo, las personas pueden sentir que están siendo observadas y evaluadas constantemente por sus seguidores, amigos y conocidos en línea. Además, las empresas utilizan la información que recopilan sobre los usuarios para personalizar su publicidad y otros contenidos, lo que puede afectar los comportamientos y decisiones de las personas de manera muy sutil. Además, la tecnología de la vigilancia, como las cámaras de seguridad y los drones, se ha vuelto más sofisticada y omnipresente en la vida cotidiana. Estas pueden llevar a una sensación de estar siempre observado y controlado, lo que puede tener un efecto en la conducta y en las decisiones de las personas. El panóptico en la sociedad actual se ha extendido a través de la tecnología y las redes sociales, creando entonces esta sensación de vigilancia, control constante en la vida cotidiana. Las tecnologías digitales y de vigilancia permiten la recopilación de datos y la personalización de contenidos, lo que puede afectar el comportamiento y las decisiones de las personas de manera sutil e imperceptible. ¿En qué situaciones de tu vida cotidiana te sentís observado? ¿En qué manera sos plenamente libre para tomar decisiones en el día a día?